Muy buenos días, estudiantes del tercero de secundaria de la institución educativa 22445 Gerardo Raúl Mendoza Escate. Les saluda su maestra de Ciencia y Tecnología, Sonia Alegría Saravia. Ya nos encontramos en la semana 24, día 2. Hoy tenemos la actividad número 1 de esta semana. Explicamos los factores que contaminan el agua. La competencia explica el mundo físico basado en conocimientos científicos sobre seres vivos, materia y energía y biodiversidad, tierra y universo. Las capacidades comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. El propósito explica con base científica la relación entre los factores y el impacto en el ambiente y la salud de las personas. Estamos listos para dar inicio a nuestra actividad del área de ciencia y tecnología. Exploremos. La familia de Grover vive cerca de una laguna. Su padre le cuenta que la población ha crecido demasiado, que antes pescaban más. Hoy en día, para poder pescar, deben ir más lejos, debido a que los desechos de la comunidad, animales y fumigaciones agrícolas han ocasionado el estancamiento de residuos flotantes, cambios en el color y emisión de olores. Factores que incluso han generado problemas de salud en las personas, tales como la aparición de parásitos. Han surgido discusiones para que el municipio se haga cargo ante la reducción del turismo y la pesca en la zona. Lo que más le preocupa al padre de Grover es no poder hacer mucho por recuperar la laguna. Frente a esto, Grover se pregunta: ¿cuál es la relación entre los desechos de la comunidad, los cambios en las características de la laguna y las enfermedades? ¿Qué alternativa de solución tecnológica puedo proponer para contribuir con la recuperación de las aguas residuales contaminadas y disminuir los conflictos generados al ambiente y la salud de las personas? Ayudemos a Grover a encontrar las respuestas a sus preguntas. Las actividades humanas y su impacto en el ambiente y la salud. El crecimiento poblacional y las actividades industriales nos han traído serios problemas de contaminación ambiental. Donde existe población humana, siempre habrá desechos y residuos que eliminar al ambiente, muchos de ellos no biodegradables o que se degradan muy lentamente, lo que provoca su acumulación en la naturaleza sin tener un destino seguro o un tratamiento adecuado. Recordemos que tanto el río Pisco, hay veces hay acumulación de residuos, de basura, que la misma población arroja sin ningún tipo de responsabilidad por el cuidado de su ambiente. Por ejemplo, están las aguas jabonosas, aguas con residuos tóxicos como la lejía, orgánicos, metálicos, plásticos o plaguicidas, usados para la fumigación en la agricultura. También pueden presentarse derrames de petróleo o de relaves mineros. Estos contaminantes de escorrentía pueden desembocar en las fuentes de agua mediante el sistema de aguas pluviales y otros puntos de descarga. Tenemos que las acequias desembocan en los ríos y estos de acá a su vez van a desembocar también en el mar. Todas estas aguas, ahora que usamos tanto detergentes, tanto aguas jabonosas e incluso la lejía misma. Entonces, cada municipio debe de tener un sistema de tratamiento de aguas para poder rescatar y hacer algo por esta agua que aún todavía puede ser utilizada.
Por eso es necesario que la población y sus autoridades puedan establecer medidas de control que son actividades o procesos que se realizan en el sistema de abastecimiento de agua de consumo humano y se usan para eliminar o reducir considerablemente la ocurrencia de un peligro para la seguridad del agua. Para garantizar que el agua de consumo humano cumpla de modo sistemático con las metas de protección de la salud, asimismo son importantes las medidas preventivas de un consumo sustentable de los recursos. Necesitamos tener un agua potable que sea apta para el consumo humano, pero también seamos responsables en el ahorro de ella. Características de los recursos hídricos. Los recursos hídricos forman parte de un sistema vivo. Para entenderlo, analicemos las características físicas, químicas y biológicas que deben tener el agua de calidad. Podemos observar en la imagen un ecosistema acuático que tiene plantas como las algas, tiene pequeños animales como el zooplancton y también podemos observar peces y crustáceos. Todos ellos forman parte de este ecosistema. Las características físicas como el color, el olor, el sabor y la turbidez posibilitan la vida. El agua potable debe ser incolora, inodora, insípida y transparente, pero los humanos no tenemos la capacidad de ver si contiene sustancias tóxicas o microorganismos ni contenido de iones, por lo que puede ser un buen conductor eléctrico. Las características químicas de la calidad del agua es el oxígeno disuelto, importante para el desarrollo de la vida acuática. Sin embargo, si se vierte materia orgánica, el oxígeno disminuye porque ha sido utilizado por los organismos aerobios en la descomposición. Recordemos que se oxida tanto la materia orgánica como inorgánica inexistente y hay desprendimiento de CO2. El claro ejemplo es nuestra laguna de Huacachina, que tiene una coloración verduzca, y también podemos observar en la parte posterior donde están los juncos, podemos ver que inclusive hay como una especie de película o nata de toda la descomposición de la materia orgánica, o sea que está en estado de descomposición. Necesitamos agua limpia y saneamiento. Las características biológicas están referidas a la cantidad de microorganismos que se encuentran en el agua, como virus, bacterias, coliformes fecales, hongos responsables de olores y sabores del agua. Las algas verde azuladas ocasionan problemas de sabor, olor, color y turbidez. Por su parte, los protozoos son transmisores de enfermedades. Podemos observar con mucha pena que haya tal grado de contaminación en este río. Factores de contaminación del agua. Tenemos los nutrientes de los fertilizantes que utilizamos en la agricultura, y las hojas del pasto y del jardín pueden provocar la proliferación de algas tóxicas que causan daños a las personas y los demás seres vivos, y además provocan la muerte de peces y otras especies acuáticas, afectando las cadenas tróficas de los ecosistemas. Otros son los sedimentos y nutrientes que se recogen de las tierras de cultivo, de las áreas de construcción o viviendas, de la minería o de la industria. Hacen que las aguas de los lagos y ríos se vuelvan turbias y llenen gradualmente de residuos orgánicos, químicos, tóxicos, entre otros, a los lagos y riberas de los ríos y arroyos. Esto dificulta el crecimiento de las plantas y destruye los ambientes acuáticos.
observamos cómo son vertidos todos estos agentes contaminantes a los ríos. Por ejemplo, la minería vierte los relaves y por eso gran cantidad de flora y fauna que es propio de ese lugar se pierde. El aceite, la grasa, los pesticidas, los herbicidas, los limpiadores y los productos químicos tóxicos utilizados en casa, en la industria, agricultura y por los vehículos pueden enfermar a la gente y los animales y destruir la vida acuática. Entonces, cuando tengas, por ejemplo, hayas frito algo y te queda ese aceite quemado, es recomendable que vayas acumulándolo en una botella y no echarlo al agua porque esto no se disuelve, va a formar parte de un contaminante. Los virus, parásitos y bacterias de los desechos de mascotas, de animales de crianza y las aves cercanas a las fuentes, lluvias intensas, desechos de los tanques de mineras, de embarcaciones y sistemas sépticos defectuosos pueden causar enfermedades a la gente que se baña y recrea con sus familias en las áreas de playa, lagunas, fuentes de agua y ríos, los cuales tienen un alto contenido bacteriano y también pueden contaminar el agua potable que consume la población. Por eso, el Ministerio de Salud saca un listado de playas que son aptas para que las personas puedan asistir y menciona que están, si es roja, si es verde, de esta denominación los clasifican. Entonces, si hay contaminación, debemos informarnos a qué playas asistir. La sal y descongelantes de carreteras aplicados al asfalto y aceras para manejar la nieve y el hielo a lo largo del invierno terminan en nuestros lagos, arroyos y acuíferos locales, que son nuestros proveedores de agua potable. La sal de carretera es perjudicial para la vida acuática y los altos niveles de sodio en el agua potable pueden producir efectos nocivos en la salud humana. Muchas de las células mueren al estar expuestas por mucho tiempo a la sal. Los factores derivados del uso humano incluyen fuentes puntuales, por ejemplo, descargas de aguas residuales, y fuentes no puntuales, por ejemplo, escorrentía superficial. Por ejemplo, las descargas de aguas residuales municipales, provenientes de las viviendas, industria, etcétera, de la población. Pueden ser una fuente importante de agentes patógenos. El agua de la escorrentía urbana y el ganado pueden contribuir considerablemente a la carga microbiológica. Las actividades recreativas donde hay contacto corporal pueden ser una fuente de contaminación fecal y el agua de la escorrentía agrícola, incluidos los agroquímicos y el estiércol, que tiene consecuencias graves en la salud pública. Este es un problema muy grave que hay que analizar. Observamos en la imagen el ciclo natural del agua y contaminación. Analicemos muy bien. Más infiltración en suelos porosos y rocas. El nivel freático. Hay flujo superficial. Podemos ver que esto también llega a las aguas subterráneas. Y de allí también fluye a los lagos, arroyos y océanos. Tenemos la escorrentía superficial. El agua se evapora naturalmente, luego se condensa y produce las precipitaciones, los que van a llegar hacia los suelos. Entonces, si el agua está contaminada, este ciclo también se altera. El agua fluye en las corrientes generales por la lluvia y los ríos.
y lo que se denomina escorrentía superficial. Esto ocurre también a nivel profundo o freático en suelos como parte del ciclo natural del agua. Pero en ese arrastre también lo hacen con compuestos no biodegradables, metales pesados, plaguicidas o compuestos del petróleo. Estos luego se acumulan en los tejidos de reserva de los organismos, aumentando su concentración a medida que avanzamos en la red trófica hacia eslabones superiores. Aplico lo aprendido. ¿Cuáles son las características físicas, químicas y biológicas normales? ¿Cuál es la relación entre los factores de contaminación del agua y la salud de las personas? ¿Cuál es la relación entre los factores de contaminación del agua y de los seres vivos? Puedes responder todas estas preguntas con toda la información que has recibido. Ha llegado el momento final de la actividad de hoy. Estudiantes del tercero de secundaria, me siento muy contenta de haber compartido con ustedes el día de hoy. Los felicito por haber participado activamente. Recuerden, siempre lavarse las manos, desinfectar, el uso de la mascarilla y el distanciamiento social. Tenemos que estar alerta, seamos el soporte emocional de nuestras familias. Con ustedes se despide su maestra Sonia Alegría Saravia. Hasta la próxima en Aprendo en Casa.